Aconteció también que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Yehoshua había tomado a Jai, la había destruido completamente, haciendo con Jai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y los habitantes de Gibón habían hecho paz con Israel y estaban ya en medio de ellos. Y él, su pueblo, temieron mucho, porque Gibón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai. Y todos sus hombres eran aguerridos, por lo cual Adonai-Sedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, y a Pirán, rey de Yarmut, a Jafía, rey de Lahish, a Debir, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme para que podamos abatir a Gibón, porque ha hecho paz con Yehoshua y con los hijos de Israel. Se juntaron pues y subieron los 5 reyes de los Emorín, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lachish, el rey de Eglón, ellos con todos sus ejércitos, y se asentaron campamento contra Gibón y pelearon contra ella. Entonces enviaron los hombres de Gibón a Yehoshua al campamento de Gilgal, diciendo: no aflojes tus manos para con tus siervos, sube a nosotros presto y danos socorro, y ayúdanos, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los Emorín que habitan en la serranía. Yehoshua subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Entonces dijo el Eterno a Yehoshua: no tengas temor de ellos, porque en tu mano los he entregado, no podrá pararse hombre delante de tu rostro. Vino Yehoshua sobre ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Eterno los conturbó delante de Israel, los derrotó con gran estrago en Gibón, los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los batió en Azeká y Madquedá. Y cuando ellos iban huyendo delante de Israel en la cuesta de Bet-Jorón, el Eterno arrojó sobre ellos piedras grandes desde el cielo hasta que llegaron a Azeká, de manera que murieron, resultando más los muertos por las piedras de granizo que aquellos que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces habló Yehoshua al Eterno en el día en que el Eterno entregó a los Emorín delante de los hijos de Israel, y dijo a vista de Israel: Sol, detente en Gibón, y luna, en el valle de Ayalón. Entonces se detuvo el sol y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Esto está escrito en el libro justo. Se paró el sol en medio del cielo, y no se apresuró a bajar como por espacio de un día entero. Nunca hubo otro día semejante, ni antes ni después de él, atendiendo el Eterno la voz del hombre, porque el Eterno peleaba por Israel. Entonces volvió Yehoshua y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Pero aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Y fue dado aviso a Yehoshua diciendo: han sido hallados los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Entonces dijo Yehoshua: hagan rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y coloquen hombres junto a ella que los vigilen, pero ustedes no se detengan. Sigan al alcance de vuestros enemigos y exterminen la retaguardia. No los dejen que entren en sus ciudades, ya que los ha entregado el Eterno, Elohim vuestro, en vuestra mano. Y aconteció que cuando Yehoshua y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con muy grande estrago, hasta que fueron aniquilados, y los restantes que se escaparon hubieron entrado en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió a salvo a Yehoshua, el campamento en Maquedá, no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Yehoshua: abran la entrada de la cueva y saquen de la cueva a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacando de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lahish, al rey de Eglón. Cuando sacaron a aquellos reyes de donde estaba Yehoshua, llamó Yehoshua a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que iban con él: acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Entonces ellos se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. Y les dijo Yehoshua: no teman ni se quebranten, tengan fortaleza y valentía, porque así hará el Eterno con todos vuestros enemigos contra quienes habrán de pelear. Después de esto, Yehoshua los hirió, los mató, los hizo colgar en 5 árboles, y quedaron colgados en aquellos árboles hasta la tarde. Pero a la hora de ponerse el sol, dio una orden Yehoshua: los bajaron de los árboles, los echaron a la cueva donde se había escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. Yehoshua tomó Maquedá en aquel día y la hirió al filo de espada juntamente con su rey,
aniquilándolos completamente con todo ser viviente que había en ella. No hubo quien escapase. E hizo con el rey de Maquedá como lo había hecho con el rey de Jericó. Entonces pasó Joshua y todo Israel con él, de Maquedá a Libná, y peleó contra Libná. Y el Eterno entregó a ella también y a su rey en mano de Israel, el cual la aniquiló a filo de espada con todo ser viviente que había en ella. No dejó en ella quien escapase, e hizo con su rey como lo había hecho con el rey de Jericó. Luego pasó Joshua y todo Israel con él, de Libná a Lachish, y puso cerco y peleó contra ella. Y el Eterno entregó a Lachish en mano de Israel, de modo que la tomó al segundo día y la aniquiló a filo de espada con todo ser viviente que había en ella, conforme a todo lo que había hecho en Libná. Entonces subió a Jorán, rey de Geser, para ayudar a Lachish, y aniquiló Joshua a él y a su gente, hasta no dejarle quien escapase. Luego pasó Joshua y todo Israel con él, de Lachish a Eglón, y la sitiaron y pelearon contra ella. La tomaron en aquel día, la hirieron a filo de espada, y a todas las almas que había en ella las aniquiló completamente en este mismo día, conforme a todo lo que había hecho con Lachish. Luego subió Joshua y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella. La tomaron y la hirieron a filo de espada, con su rey y con todas sus ciudades anexas, y todas las alarmas que había en ellas. No dejó quien escapase, conforme todo lo que había hecho con Eglón, destruyéndola por completo con todas las almas que había en ella. Enseguida volvió Joshua y todo Israel con él a Debir y la combatió. La tomó con su rey y a todas sus ciudades anexas y las hirió a filo de espada, aniquilando completamente todas las almas que había en ella. No dejó quien escapase. Como había hecho con Hebrón, así lo hizo con Debir y su rey, y como lo había hecho también con Libná y su rey. De esta manera hirió Joshua todo el país, la serranía, el sur, la Shefelá y las vertientes. Con todos sus reyes no dejó quien escapase, sino que a toda alma aniquiló por completo, como lo había mandado el Eterno, Eloah de Israel. Y Joshua los hirió desde Kadesh Barnea hasta Asá, con todo el país de Goshen y hasta Gibón, de manera que a todos estos reyes con sus tierras Joshua los tomó de una vez, porque el Eterno, Eloah de Israel, peleaba por Israel. Entonces volvió Joshua y todo Israel con él al campamento a Gilgal. Y aconteció que cuando oyó todo esto, Yavín, rey de Hatzor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, y al rey de Shimron, y al rey de Achshaf, y a los reyes que eran de la parte del norte, en la montaña y en la Arabá, al sur de Kinerot, en la Shefelá y en las regiones de Dor, de la parte del oeste, al Kenaní, tanto del este como del oeste, al Emorí, al Gití, al Perisí, al Jebusí, que habitaban en la montaña, y al Gibí, al pie del Yermón, en la tierra de Mizpah. Entonces estos salieron, y todos sus ejércitos con ellos, mucha gente como la arena que está en la ribera del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra, y se reunieron todos estos reyes. Fueron y acamparon juntos, cerca de las aguas de Merón, para guerrear con Israel. El Eterno dijo a Joshua: no tengas temor a causa de ellos, porque mañana, como a estas horas, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. A sus caballos desjarretarás y a sus carros quemarás como fuego. Entonces Joshua y toda la gente de guerra con él vinieron sobre ellos de improviso, junto a las aguas de Merón, y arremetieron contra ellos. Y el Eterno los entregó en mano de Israel, de manera que los hirieron y los persiguieron hasta el gran Sidón, y hasta las zanjas de agua y hasta el valle de Mitzpe, hacia el oriente, aniquilándolos hasta no dejar de ellos quien escapase. E hizo con ellos Joshua según le había dicho el Eterno. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Volvió Joshua en aquel tiempo y tomó a Hatzor, y a su rey lo mató a espada, porque Hatzor había sido antes cabeza de todos aquellos reinos. E hirieron a filo de espada todas las almas que en ella había, aniquilándolas por completo. No quedó ninguna alma viva, y a Hatzor prendió fuego. Asimismo tomó Joshua todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, que los hirió a filo de espada y las destruyó completamente, como lo había mandado Moshe, siervo del Eterno. Pero todas las ciudades emplazadas en sus alturas no las quemó Israel, salvo Hatzor, que solo a ella quemó Joshua.
todos los despojos de aquellas ciudades y las bestias se los apoderaron los hijos de Israel. Pero a todas las personas hirieron a filo de espada, hasta que las hubieron aniquilado, no dejaron ninguna alma viva. Como había ordenado el Eterno a Moshe, su siervo, así lo mandó Moshe a Yehoshua. Y así lo hizo Yehoshua. No se apartó en nada de todo lo que el Eterno había mandado a Moshe. Tomó Yehoshua toda aquella tierra, la montaña, todo el sur, toda la tierra de Goshen, la Shefelá, la Arabá y el monte de Israel con su tierra baja, desde el monte de Halak, que sube hacia Seir, y hasta Baal-Gad, en el valle del Lebanón, al pie del monte Hermón. Tomó también a todos los reyes, los hirió y mató. Muchos días estuvo Yehoshua haciendo la guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los Gibín, que habitaban en Gibón. A todas las demás las tomaron en guerra. Pues era propósito del Eterno endurecer el corazón de ellos, para que fueran al encuentro de Israel en batalla, a fin de aniquilarlos completamente, para que no se tuviese de ellos compasión, sino que los aniquilasen por completo, como el Eterno había mandado a Moshe. En aquel mismo tiempo vino Yehoshua y exterminó a los Anakim, de la montaña de Hebrón de Debir, de Anab y de toda la montaña de Yehudá, y de toda la montaña de Israel. Yehoshua los destruyó completamente, juntamente con sus ciudades. No quedaron Anakim en la tierra de los hijos de Israel, solamente en Asá, en Gad y en Ashot quedaron algunos. Así pues, tomó Yehoshua toda la tierra conforme a todo lo que el Eterno había dicho a Moshe, y le dio Yehoshua en herencia a Israel conforme a sus repartos, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Estos son los reyes de la tierra a quienes aniquilaron los hijos de Israel, en cuyas tierras se apoderaron de la margen del Jardén, por donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo la Araba oriental. A Sihón, rey de los Emorín, que habitaban en Heshbón, dominado desde Aroret, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón y en medio del arroyo y la mitad de Gilal hasta el arroyo Yabok, confín de los hijos de Amón. En la Arabá hasta el mar de Kinerot en la parte del oriente y hasta el mar de la Arabá, el mar salado a la parte del oriente, camino de Bet a Ishimot, y a la parte del sur al pie de las vertientes de la Pisga. El confín de Og, rey de Bashán, que era del resto de los Refaín, el cual habitaba en Ashtarot y en Edrei, que dominaba en el monte Hermón y en Salja y en todo el Bashán, hasta el confín del Geshurí y del Mahatí y la mitad de Gilad, confín de Sihón, rey de Heshbón. Moshe, siervo del Eterno, y los hijos de Israel los aniquilaron, y Moshe, siervo del Eterno, dio la tierra de ellos en posesión al Rubení y al Gadí y a la media tribu de Manashe. Estos son los reyes de la tierra a quienes aniquilaron Yehoshua y los hijos de Israel de esta parte del Jardén hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el valle del Lebanón y hasta el monte Ejalak, que sube hacia Sheir, y Yehoshua dio la tierra de ellos en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartos. En la montaña de Shefalá, en la Arabá, en las vertientes, en el desierto, en el Negev, en el Hití, el Emorí, el Kenaní, el Perisí, el Gibí y el Yebushi. El rey de Jericó, el rey de Ajaí, que estaba junto a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lahish, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Lasharón, el rey de Madón, el rey de Hatzor, el rey de Shimrón Merón, el rey de Achshaf, el rey de Tanaj, el rey de Megiddo, el rey de Kedesh, el rey de Jocneán del Carmel, el rey de Dor en la región de Dor, el rey de los pueblos de Gilgal, el rey de Tirsa, siendo todos los reyes 31.